que el Papa oficialmente honra a María en este asunto. Los protestantes dicen, María en contra. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos obedecen al decreto papal, así que ¿a quién están ellos realmente obedeciendo? ¿A Jesucristo o a la deidad de ellos? Por todos lados en el mundo se erigen estatuas gigantes de María. 500,000 de peregrinos esperarán por la Madonna, la Virgen, como creer en milagros. Y hay santuarios marianos por todo el mundo. Este aquí está en Austria. Y si ustedes lo visitan y verán todas estas cosas que juegan por allí, muletas y otras cosas de personas que supuestamente han sido sanadas por María. Este pobre hombre católico aquí acaba de dar su confesión en este santuario mariano y aquí él dice, María hat geholfen, María ha ayudado. Y dependiendo de cuántos pecados él tiene, hay varias cruces en esta pequeña iglesia. Y uno toma una de estas y después cumple con su penitencia de esta manera. Así que si uno ha cometido un pecado pequeño, uno toma una pequeña cruz y camina una o dos veces alrededor de la iglesia. Y si uno ha cometido un pecado grande, uno agarra una cruz y camina 15 veces alrededor de la iglesia. ¿Es eso bíblico? No, no es bíblico. Pero el movimiento mariano es increíblemente potente. Este hombre aquí es San Maximilian María Kolbe. Él es el fundador de los Caballeros de la Inmaculada. Y su blanco, el blanco de ese sacerdocio, es de llevar adelante la causa de María. Aquí hay una historia fascinante sobre las visiones de María y lo que ella ha logrado. La mujer, Eva, jugó un rol decisivo en la caída de la humanidad por medio de su desobediencia a Dios y el deseo de exaltarse a sí misma. La mujer María juega un rol decisivo en la salvación de la humanidad por medio de su obediencia a Dios. ¿No pone esto acaso al Evangelio al revés? El Papa Pablo VI, en su encíclica de 1967, Signum Magnum, identificó a la señora de Fátima como a la representación bíblica de la mujer vestida con el sol. Muy bien. Aquí es donde el conflicto empezó a verse. María dice, en una visión de Fátima, ella dice, yo soy la Virgen del Apocalipsis. Ahora, ese es un lado del asunto, pero nosotros vimos que la Virgen del Apocalipsis es ¿quién? ¿Es quién? La Iglesia. La Iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Las dos opciones no pueden estar en lo correcto, absolutamente no. Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Va a haber un pueblo que representará a Jesucristo y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. A él, masculino. Porque la hora del juicio, de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que esta organización dice, Dios es el creador. La Iglesia Católica dice, el Génesis es sin sentido. Y es oficial. La Iglesia Católica ha oficialmente renunciado a la interpretación literal de la creación, según el Génesis, como algo totalmente sin sentido. Aquí el pensamiento del Vaticano se desarrolla, este era el periódico Time, el Papa da su bendición a la selección natural a pesar de que el alma del hombre permanece más allá del alcance de la ciencia. Dos ideologías, una que dice Dios y la otra que dice eso no tiene sentido. ¿Qué hace eso a la palabra de Dios? Él está diciendo la palabra de Dios es totalmente sin sentido. Bueno, Papst Johannes Paul II und die Bibel hat doch nicht recht. Y a pesar de todo, la Biblia está mal, dice él. Y así dice él en el periódico Osservatore Romano, que es el portavoz oficial de la Iglesia Católica Romana. Él dice que el darwinismo es correcto y la Biblia está mal. Aquí en el periódico Elm Street Journal, ellos tienen una entrevista con un jesuita llamado Consolmagno, a quien le gusta indicar que el creacionismo es una herejía protestante del siglo XIX.
¿No es eso interesante? Los padres tempranos de la iglesia eran lo suficientemente sabios como para no interpretar la Biblia de esa manera. Los jesuitas adquirieron su primer telescopio después de que Galileo publicó sus descubrimientos extraordinarios de que Júpiter tenía 4 lunas, etcétera, etcétera. Así que la Iglesia Católica Romana no cree en esto. Y aquí le preguntaron, ¿pero no son ustedes creacionistas? No, es una herejía protestante del siglo XIX. Ahora, yo quiero que ustedes reflexionen sobre esto. ¿Entendieron lo que quiso decir la cita? ¿Cuándo nació el protestantismo? En el siglo XVI, ¿correcto? Bien. ¿Y por qué esta es una herejía protestante del siglo XIX? ¿De cuándo hasta cuándo fue el siglo XIX? De 1800 hasta 1900, ¿correcto? ¿Y qué fecha hay que queda más o menos en la mitad? 1844, más o menos, ¿no creen? ¿Y por qué tendría que ser esta una herejía protestante del siglo XIX? Ese es un jesuita que está hablando. Ellos saben exactamente quién es el que les trae problemas. Eso es interesante. El protestantismo, bueno, aquí ustedes tienen una iglesia protestante, esta es una iglesia calvinista, un símbolo bello del sol aquí, hay un símbolo del sol sobre la ventana, eso está aún bien. Afuera está esta placa donde tiene estas piedras petrificadas y que dice, estas piedras tienen 250 millones de años. Y el protestantismo apoya oficialmente la creación o apoya la evolución. ¿Qué creen ustedes? Ustedes digan. Apoya la evolución. Cada sínodo principal de cada iglesia protestante en el mundo ha oficialmente aceptado que el relato de la evolución, que de alguna manera tiene que ser incorporado en el relato bíblico. Así que aquí nosotros tenemos un problema. También la iglesia holandesa reformada lo ha hecho oficialmente. Bueno, aquí yo me encuentro en la más grande iglesia protestante en Suiza. La denominación se llama Die Evangelische Kirche. Para los que entienden alemán, entre ustedes pueden ver algunas placas bellas aquí y otros cuadros interesantes colgando en las paredes, interesantes, y ese es su creador. Ahora, ¿quién es él? Este es Brahma, que respira hacia adentro, y Brahma, que respira hacia afuera. Ahora, esa es una historia asombrosa. Se me invitó para dar una serie sobre la evolución y la creación en Suiza, y ellos alquilaron esta sala, simplemente porque era una sala bella, y era simplemente una sala alquilada de la iglesia de la Evangelische Kirche. Y yo hablaría sobre la evolución y la creación, y distribuyeron los folletos y todos fueron invitados, y después, el día antes de que empezaran las conferencias, el pastor de esta iglesia vino a vernos y preguntó, bueno, ustedes saben, hasta ahora no se me había ocurrido, pero ¿qué van a decir ustedes? ¿Van a decir que Dios creó o van a apoyar a la evolución? ¿Qué van a hacer? Y yo dije, no, nosotros vamos a mostrar que Dios creó. Y él dijo, bueno, se acabó. Disculpen, pero yo ya no les puedo dar más la sala. Vamos a cancelar el alquiler de la sala. Y yo dije, bueno, eso es muy interesante, ¿ve? Porque nosotros tenemos un contrato y pagamos el alquiler de su sala de conferencias y hemos enviado miles de folletos que cuestan mucho dinero. ¿Y usted ahora va a cancelar la sala de conferencias? Bueno, si es así, usted va a tener problemas porque usted va a tener que reembolsar todos esos gastos.